Mi esposa dejó que su amiga la convenciera de engañarme, así que arruiné la vida de ambas. Mi esposa y yo hemos estado juntos por 16 años. Fuimos novios desde la preparatoria y ella fue la única mujer con la que estuve. Empezamos a salir en nuestro segundo año de prepa y desde entonces casi nunca habíamos estado separados por más de una semana. Conseguí un trabajo en la empresa de mi papá justo al salir de la universidad y desde entonces hemos estado trabajando para construir nuestra vida. Tenemos 3 hijos juntos, una casa hermosa, una casa de vacaciones y prácticamente todo lo que uno podría desear. Mi esposa y yo nos llevábamos muy bien. Siempre pensé que ella era quizá la persona más graciosa que he conocido. Nos hacíamos reír mutuamente y yo pensaba que el corazón de nuestro matrimonio era la amistad que teníamos. Nuestras familias también se llevaban bien, lo cual era algo que ambos considerábamos importante antes de estar juntos. El único problema en todo esto era que la mejor amiga de mi esposa no siempre me cayó bien. Había sido muy cercana con su amiga, vamos a llamarla Kim, durante toda su vida. Era casi como si compartieran un solo cerebro a veces. Cuando mi esposa y yo empezamos a salir en la prepa, Kim casi parecía posesiva con su tiempo. Pensé que parecía como si que me estuviera celosa del tiempo que yo pasaba con ella. Ahora que somos adultos las cosas han cambiado y ya no hay hostilidad entre nosotros, pero tampoco diría que somos amigos. Kim es la madrina de nuestros hijos y una parte importante de la vida de mi esposa, así que aguanté las indirectas ocasionales de su parte porque quería que mi esposa fuera feliz. Confiaba en que mi esposa siempre tenía en mente lo mejor para mí y que no dejaría que Kim la convenciera de nada. Una cosa que Kim siempre bromeaba con mi esposa era sobre el hecho de que yo era el único hombre con el que ella había estado. Hacía bromas sobre cómo mi esposa no sabía realmente si yo era bueno en la cama porque era lo único que había probado. Hacía pequeños comentarios como esos con la intención de molestarme. Kim nunca se casó y tuvo varios novios durante el tiempo que la conocí. Siempre le contaba a mi esposa sobre las cosas que hacían juntos y era muy abierta con su vida sexual. Lo que me molestaba era que mi esposa hacía muchas preguntas. Parecía estar demasiado interesada en lo que ocurría. Un día le pregunté a mi esposa por qué mis inseguridades me estaban ganando. Le pregunté si se arrepentía de haber estado solo conmigo. Me dijo que no, que era una tontería de mi parte pensarlo, pero aún así era algo que me quedaba en el fondo de la mente. Hace como 6 meses empecé a notar que había algo raro en mi esposa. Estaba actuando distante y eso no era como ella. Pasaba más tiempo fuera de casa con Kim que en casa conmigo y los niños. Como ella era ama de casa, asumí que simplemente se estaba volviendo un poco loca de estar encerrada. Pensé que quizás solo quería salir un rato y tener tiempo para ella, así que le di ese espacio. Me aseguraba de que estuviera bien. Me acercaba a ella para ver si había algo que pudiera hacer para que se sintiera mejor, pero solo me decía que estaba bien. Una noche me dijo que iba a ir a casa de Kim y que volvería en unas horas. No pensé mucho en eso, me enfoqué en pasar tiempo con los niños mientras ella no estaba. Pero no terminó regresando hasta como las 2 de la mañana. En todo el tiempo que la conocía nunca la había visto llegar tan tarde. Siempre estaba en casa antes de la medianoche y si iba a tardar más, me avisaba. Cuando llegó, le pregunté dónde había estado porque estaba preocupado. Esperaba que estuviera en casa alrededor de las 9 o 10 y fue mucho más tarde que eso. Tuvimos una pequeña discusión porque pensó que yo estaba siendo muy exigente al querer saber dónde estaba. Traté de explicarle que solo estaba preocupado y que no era por controlarla, pero estuve a punto de llamar a la policía y salir a buscarla. Terminamos yéndonos a dormir y hablamos al respecto por la mañana. Me pidió disculpas por haber discutido y seguimos adelante. Después de 16 años de matrimonio, nuestra vida sexual sí decayó un poco. No era como cuando recién nos casamos, eso es seguro, pero aún teníamos relaciones al menos una vez a la semana. Después de unas semanas noté que mi esposa y yo no habíamos sido íntimos. Me esforcé y hubo un par de veces en que traté de iniciar algo, pero ella me rechazó. Me preocupaba que algo estuviera mal con el matrimonio. Pensé que el hecho de que nuestra vida sexual estuviera desapareciendo podía ser señal de otra cosa que no estaba viendo. Hablé con mi esposa unos días después de que ese pensamiento me vino a la mente. Le dije que si había algo pasando, quería trabajarlo y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglarlo. Si eso significaba ir a terapia de pareja todas las noches de la semana, lo haría. La amaba y no quería estar con nadie más que con ella. Me dijo que no había ningún problema, que simplemente no se sentía ella misma. Pasaron unas semanas y noté que se estaba poniendo muy rara con su teléfono. Compró uno de esos protectores de pantalla que oscurecen la vista si lo miras desde un ángulo. Cambió su código de acceso y casi nunca lo soltaba de la vista. Nunca había sido así antes, de hecho, antes era tan descuidada con su teléfono que lo dejaba cuando iba al supermercado. En ese punto empecé a sospechar que había algo en el teléfono que necesitaba ver. Una tarde mientras ella dormía una siesta, lo agarré para averiguar qué estaba pasando.
Había cambiado su código, pero las huellas en la pantalla coincidían con 4 números cuando intenté desbloquearlo. En cuanto vi cuáles eran, supe que usó el año de nacimiento de nuestro hijo del medio como código. Entré sin problemas. Cuando revisé el teléfono, encontré cosas muy alarmantes. Lo primero que noté fue que en su galería de fotos había algunas imágenes recientes de su cuerpo con ropa ajustada y en bikini. Junto a eso, encontré capturas de pantalla de perfiles de hombres en Tinder. De inmediato revisé las apps que tenía en su celular y no vi Tinder. Revisé la App Store y mostraba que tenía la app, pero no la había descargado. Estaba siendo muy secreta al usarla. Terminé descargándola de nuevo y pude ingresar usando su Apple ID y un código de verificación por mensaje de texto. Por lo que pude notar, la descargaba cada día, entraba a ver mensajes y luego la borraba otra vez. En su perfil especificaba que buscaba una aventura discreta y nada más. Las fotos que había visto de ella estaban siendo usadas como fotos de perfil. Había docenas de hombres más jóvenes diciéndole lo bien que se veía. Ella les coqueteaba y hasta les dio su número real a algunos. Revisé sus mensajes y encontré varias conversaciones silenciadas con números sin guardar donde intercambiaba sexting, roles sexuales y fotos desnuda con varios hombres. Lo que más me perturbó de todo esto fue lo bien que mi esposa lo escondía. Había tomado muchas medidas para que sus aventuras fueran lo más discretas posibles. Esto había estado ocurriendo durante meses, y por los mensajes, pude ver que se había encontrado en persona con al menos 2 hombres diferentes. El primero fue la noche que llegó a casa a las 2 de la mañana y me dijo que había estado en casa de Kim. A la mañana siguiente, el hombre le mandó un mensaje preguntándole si quería repetirlo, pero ella nunca respondió. El otro tipo con el que se encontró me impactó. Habían estado teniendo conversaciones elaboradas sobre diferentes fetiches, y mi esposa mencionó que quería probar el bandage. Según la conversación, se vieron para probar eso. Continuaron hablando después de acostarse juntos y parecía que estaban planeando volver a verse. Me rompió el corazón ver todo eso. Yo amaba a mi esposa y pensaba que éramos felices, pero claramente estaba equivocado. No entendía cómo podía hacerme algo así. Seguí revisando su teléfono y, por supuesto, descubrí que Ken la animó a engañarme. Ken le contaba sobre cosas que hacía con uno de sus novios y mi esposa mencionó que no se sentía cómoda hablándome de eso. Kim le sugirió que considerara abrir el matrimonio, ya que mi esposa no estaba satisfecha, pero mi esposa dijo que yo jamás aceptaría algo así. Ken básicamente la convenció de que si yo no accedía, su única opción era engañarme. Dejé el teléfono donde estaba y dormí en el sofá del sótano porque no soportaba estar cerca de ella. No sabía qué hacer. Ella era mi mundo y me lo había arrebatado en un instante al descubrir lo que hizo. La odiaba por lo que hizo y quería que pagara por arruinar nuestro matrimonio. Lo estuve pensando todo el día siguiente en el trabajo hasta que finalmente se me ocurrió una gran idea. Le dije a mi esposa que sería divertido tener una doble cita con Kem y su nuevo novio, y ella aceptó encantada. Contratamos a una niñera y reservé en un restaurante elegante en el centro. Cuando llegamos, mi esposa se sorprendió al ver que había 6 cubiertos. Pensó que debía haber sido un error con la reserva, pero no lo cuestionó demasiado. Pedimos nuestras bebidas y poco después llegaron los demás. El rostro de mi esposa se desplomó por completo cuando los hombres con los que me engañó entraron. Estaba sin palabras, no sabía qué decir. La noche anterior entré a su teléfono y le mandé mensaje a ambos diciéndoles que la vieran en el restaurante antes de que volvieran a acostarse. Ambos estaban muy ansiosos por ir. Uno de ellos preguntó qué estaba pasando y se quedó parado al final de la mesa muy confundido. Le pregunté si sabía que estaba acostándose con una mujer casada. Estaba sin palabras y solo miró a mi esposa buscando respuestas. Ella intentó decirles que se fueran porque no tenían nada que ver con sus acciones. Les había ocultado muchas verdades. Ken y su novio vieron que claramente estábamos teniendo nuestro propio drama y trataron de irse. Los detuve antes de que pudieran hacerlo y me aseguré de que el novio supiera que Kim fue quien le recomendó a mi esposa que me engañara. Él se mostró algo perturbado por eso. Ellos comenzaron a discutir entre sí mientras mi esposa me gritaba por haberla avergonzado. Los hombres intentaron disculparse y explicaron que no sabían. No les creí del todo porque ella estaba pidiendo una aventura discreta. ¿Quién hace eso si no está engañando a alguien? Habíamos estado casados por 16 años. No había nada que ella me pudiera haber pedido que yo no hubiera considerado si eso la hacía feliz. Si le interesaba el BDSM o algo así, lo habría probado. Todo lo que decía era una sarta de tonterías. Uno de los empleados del restaurante vino a nuestra mesa y nos obligó a irnos porque estábamos haciendo un gran escándalo. Mi esposa salió furiosa cuando la gente empezó a mirarnos. Tenía el rostro rojo como tomate y parecía que iba a llorar. La cereza del pastel fue que la gente estaba grabando la pelea. Trató de explicarme todo cuando llegamos a casa. Me dijo que había cosas que siempre tuvo curiosidad por probar,
pero que le daba miedo hablar conmigo al respecto, así que buscó a otros hombres para que se lo cumplieran. Me rogó que la perdonara y prometió ser más abierta conmigo en el futuro. Encontré un abogado de divorcios al día siguiente. Ahora mi esposa y yo estamos divorciados y actualmente atravesamos audiencias de custodia por nuestros hijos. No quiero tener nada que ver con ella, así que ha sido difícil. Terminé vendiendo la casa para poder comprar el departamento donde vivo ahora. Ella está viviendo con Kim, quien ahora también está soltera porque su novio no soportó que arruinara nuestro matrimonio.